Voy a dar. Estamos. Hoy día, última clase de verdad total. Y hoy voy a intentar hacer la clase en la hora que me queda. Yo soy profe, tengo que saber hacer esto, pero me cuesta. Así que vamos a hacer todo lo posible. Y como siempre les he dicho, lo más cómodo posible, ustedes ahí en la casa, no tengo ningún problema. Mientras estén cómodos, se aprende mejor. Aquí tenemos. ¿Quién es Dios para mí? En breves palabras y en no más de un minuto, porque estamos limitados en el tiempo, Gervasio, ¿quién es Dios para ti? Dios para mí es un, Wow, es qué mi pregunta. forma de vida. ¿Ya? ¿Ya? Eso ¿Puedes en una palabra. fundamentar un poquito más? Sí, Dios es mi forma de vida, es mi forma veo a Dios como el único camino, la única forma de vivir de manera segura con un Padre verdadero, con un Padre incondicional y que me toma a pesar de todos mis errores, mi- mis pecados que tuve en la vida del Gervasio anterior. Él perdonó mis pecados, Él me recibió con los brazos abiertos y me quiere tal como soy. Entonces, Él es mi forma de vivir, Él es todo para mí y, y más que eso también es un Dios, aparte de ser bueno y todo, es un Dios que ha sido fiel en los momentos más difíciles conmigo y mi familia y nos provee de forma milagrosa que no tenemos explicación muchas veces para todo lo que Él hace por nuestro hogar. Amén. Qué lindo, Gervasio. Qué linda tu reflexión sobre quién es Dios para ti. Eh, Fíjate que empezaste muy escueto, ¿eh? En mi forma de vida y después cuando te pedí fundamental fueron brotando las palabras solitas. Así que, qué lindo, muchas gracias. Patito, a pesar del frío y todo lo que hay por ahí, está muy helado. Estábamos hablando con Gervasio eso. ¿Quién es Dios para ti? Uh, es una pregunta. De ligas mayores. Sí, porque uno la toma desde el punto de vista de lo que ha hecho en nuestras vidas, ¿no? Y en cómo nos tomó y cómo nos tiene y cómo uno anhela y cada vez más le va teniendo ese temor a Dios, ¿no? Entonces, me estaba pensando mientras escuchaba a Gervasio, Dios para mí es la fuente desde la cual uno puede descargar, eh, para decirlo en palabras simples y sencillas, el software original que, que finalmente significa poder llevar adelante nuestras vidas con algo que es maravilloso y que muy pocas veces le ponemos atención o lo dimensionamos en su real magnitud, que es vivir una vida con una paz que solamente Dios la provee. Eh, y, y que a partir de ahí uno cada vez con más profundidad, con más convicción, con más pasión, va sintiendo que la verdad del Señor es incólume, es infinita, por más que uno crea a veces que de repente separándose un poco va a poder en sus fuerzas encontrar la respuesta, uno sigue golpeando y dándose cuenta que realmente no es por ahí y uno regresa al centro y toma su verdad que es tan profunda, que se revela de una manera increíble. Yo estuve a punto de morir el año pasado y en esos 30 días que estuve en la UCI, el Señor, incluso en esos duros momentos, él me enseñó cosas, me habló de cosas,
Entonces, es tan infinito, es tan hermosa, y tan simple a la vez, que en realidad no es algo que uno pueda abrazar, sino que es algo que uno simplemente para poder entenderla la tiene que vivir. La tiene que vivir. Entonces, Dios para mí lo es todo, es la fuente de vida, Fuente de todo. es la fuente de vida, la que Que, quita esa sed claro, que, como, que como, solo como le dijo la samaritana, ¿cierto? tal cual. Así es que, Oye, pero fíjense wow. que dentro de su respuesta, yo las comprendo y las valoro y los felicito a ustedes por sus respuestas porque bien argumentadas. Pero se han dado cuenta que de repente, por ejemplo, nadie me vería raro si yo digo que Dios para mí es como un padre, ¿cierto? Es como una respuesta esperada. Que yo diga que Dios es como una madre para mí. Cambia un poquito. Como que lo, como que, ver, déjame entender tu narrativa, hacia dónde vais. pero, pero como que costaría un poquito más porque generalmente asociamos a Dios con hombre, no con una mujer, aun cuando sabemos que Dios no tiene sexo. Pero para nosotros toma las características de lo que sería un hombre, pero nos cuesta entender, aun cuando lo sabemos, que tome las características de lo que nosotros asumimos o la sociedad asume que es una mujer. Por ejemplo, cuando yo digo Dios es como una madre para mí, estoy diciendo que Dios me protege, que Dios me cuida, que Dios me guía, que también puede ser para un padre, pero quizá toma otro sentido. Y de repente es interesante hacerse ese tipo de preguntas porque ¿qué tanto del concepto que tengo de Dios es de acuerdo a lo que he ido conociendo a través de la relación con Él o de lo que he ido conociendo conceptualmente de Él a través de la sociedad? Y con eso vamos a terminar esta sesión hoy día de verdad total, porque hay una verdad total que a veces la tenemos, pero que no la hemos pulido, que sabemos que está ahí, pero que no le hemos dado fundamento. Así que hoy día, por eso le dije, voy a tratar de hacer la clase en estos 50 minutos que me quedan. No por eso me voy a apurar, porque todavía me queda una clase grabada y lo que falta lo puedo poner ahí. Pero la idea es esta conversación y esta dinámica que hemos tenido en las clases, ¿ya? Así que avancemos. Miren qué buena pregunta esta. El misticismo del compartimiento superior. ¿Se acuerdan que habíamos quedado en el salto, ese salto a la deriva? Ese salto que yo encontraba la verdad, o encontraba el gozo de mi vida en base a algo que no era posible lograr, pero que tenía que usar ciertas cosas para lograrlo. Y que eso significaba un salto y que después significaba una caída en picada. Como por ejemplo las drogas. O por ejemplo, pusimos ahí también que todo, el deporte, el cine, la TV, todo ha comenzado a mostrarnos ese salto. Pero también llamémosle la religiosidad también, en cuanto a la diversidad de religiones. También ha sido tomada por esta filosofía del siglo XXI. ¿Por qué? Porque hay hoy en día esta visión de que Dios pasó a ser lo no racional. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Miren, definición. La mística designa un tipo de experiencia muy difícil de alcanzar en que se llega al grado máximo de unión del alma a lo sagrado durante la existencia terrenal. ¿Ya? Esta es una definición coloquial de la RAE, no una definición teológica, que ahí ya verán ustedes quizás que hay alguna incongruencia. Por ejemplo, nosotros hemos visto las definiciones de cuerpo, alma y espíritu, ¿cierto? Entonces, en este sentido, una definición plenamente literal de la literatura, a eso me refiero. Pero este es un misticismo sin categoría, sin que existe alguien ahí. O sea, está Dios ahí, pero es superfluo, no tiene definición, no tiene concepto. Y los conceptos que le han tratado de definir son más bien construcciones sociales, más que de un fruto de una relación.
Y si nosotros nos damos cuenta, esa es la realidad religiosa de muchas personas hoy en día. Quienes no han tenido este acercamiento, este encontrón real, verdadero con Dios, pueden decir que creen en Dios sin conocerlo. En base a lo que han agarrado de alguien, en base a lo que han escuchado de alguien, pero sin tener una experiencia personal. Poco importa que en el compartimiento superior usemos términos religiosos o no religiosos, sistemas simbólicos de arte u otra categoría, y el plano queda así. Lo racional es que Dios está muerto y el hombre está muerto. Por lo tanto, hay desesperanza. Eso ya lo venimos hablando en las clases anteriores. Hay desesperanza en la vida del ser humano, porque no hay explicación, no hay una respuesta a las cosas que se viven. Y en lo no racional, lo que ya no nos damos ni siquiera, por así decirlo, la lata de definir, estudiar o conceptualizar, se encuentra, por ejemplo, la palabra Dios, como connotación. Dios. Dios por sí tiene una connotación para el cristiano como para el no cristiano. Dios. Pero no tiene sentido. No son capaces de definirlo. Por eso ahí la pregunta que yo le hacía en un principio. ¿Ustedes creen que si en su iglesia hacen esta pregunta, ¿quién es Dios para mí? Probablemente a algunas personas les va a costar decir quién es Dios. Por ejemplo, decir, pero es Dios. Po. La respuesta va a ser, no, pero Dios es Dios, pues es el mismo que es para todos, es Dios. Y le va a costar encontrar las palabras para poder decir en base a una relación quién es Dios. Y más bien te va a definir qué es Dios. Hay mucha diferencia en quién es a qué es. Porque Dios es alguien, no es algo. Entonces, y cuando para nosotros Dios es algo, es porque no lo hemos conocido. No conocemos a la persona de Dios. Entonces, es interesante ver cómo incluso la religión se ha desvirtuado de tal forma que hoy día se puede levantar la bandera de Dios sin tener idea de quién es Dios. Hoy día políticos pueden hablar de Dios, y para los cristianos es, ¡ay, hablo de Dios! Es como que feliz, alguien nos tomó en cuenta y nos alegramos sin saber nada de Dios. Como también otro puede hablar de Dios sin saber nada de Dios y sin querer hablar de Dios, como estaba hablando el Evangelio según Pablo. ¿Ya? Entonces, que lo vimos en el debate del año pasado presidencial. ¿Sí? Entonces, ahí nos encontramos con un problema. Hasta o incluso la palabra Dios ha perdido significado. ¿Para qué hablar de Jesús? Entonces, no es que solamente la vida ha perdido su riqueza conceptual, no solamente hemos dejado de buscar la palabra de Dios como respuesta, sino que incluso lo que creemos no lo defendemos porque tampoco le hemos dado un sentido. Dios está en el plano de lo irracional y no necesita conceptualizarse. Duro, duro lo que estoy diciendo. Fíjense, la nueva teología, porque también esto es movimiento teológico, la teología también ha sucumbido a esta corriente de hoy en día. La nueva teología dice que no tan solo el hombre está muerto por debajo de la línea de separación, sino que por encima de ella Dios también está muerto. ¿Qué sentido tiene hablar de Dios en el compartimiento superior si no sabemos nada acerca de él? Arriba se queda lo infinito, lo impersonal, con cualquiera cosa, con la vaguedad filosófica. El nuevo teológico ha perdido al Dios único, personal, infinito, de la revelación bíblica y de la reforma. Si hay algo que para los reformistas era muy importante, era encontrar a Dios a través de la Escritura y conocerlo cada día más. Hoy día, por ejemplo, hagamos una introspección. Un culto de estudio bíblico o una reunión de iglesia de estudio bíblico, una reunión de iglesia de oración o una reunión de iglesia de adoración. ¿Cuál se llena más? ¿Cuál creen ustedes que se llena más? ¿La de estudio bíblico, la de oración o la de adoración? La de adoración, digo yo. La adoración, sí. La de adoración probablemente. Y fíjense que la de adoración no está mala. No es algo malo, no lo estoy criticando con eso. Pero demuestra algo de lo que está pasando en nuestra sociedad. O Sí. sea,
nos quedamos con el rico momento, la sensación, ese momento en que estamos entregándole todo a Dios, y cuando Dios dice, ya, y quiero entregarte ahora algo también, en tu hogar, en tu casa, en tu día a día, y decimos, es que Dios, tengo que estudiar, yo tengo que trabajar, es que tengo que hacer esto, pero juntémonos ahí, yo te adoro y te canto y toda la cosa, pero profundiza en la palabra, dice Dios, es que no tengo tiempo, es que hay un culto que es para estudiar la palabra, es que no, es que para ese no puedo, pero para este otro sí puedo. ¿Nos damos cuenta de esa realidad? Y no es una realidad que, ya que ustedes me respondieron, una realidad que viven ustedes. La están viviendo las diversas iglesias a nivel mundial. Mm. Entonces, nos estamos quedando con un espectáculo, un sensacionalismo cristiano, en vez de buscar las aguas más profundas. Nos quedamos con solamente lo que está ahí, lo que también genera una conmoción en nosotros del instante. Quizás en una tarde de alabanza y de adoración, probablemente el Espíritu Santo también me hable, probablemente también mi cuerpo exteriorice alguna sensación con respecto a lo que se está viviendo, que no está mal, no es algo inventado y no es algo superfluo. Pero ¿por qué no buscar también vivir eso a través del estudio de la palabra? Como lo están haciendo ustedes en este instituto. Por eso los institutos no se llenan, pero los conciertos cristianos sí se llenan. Y es una crítica que tenemos que hacer. Y que sobre todo ustedes que también son adultos, debemos hacerle a la nueva generación. Porque las nuevas generaciones se están quedando con lo básico y están perdiendo la riqueza de lo que significa la palabra de Dios, la revelación de Dios para sus vidas. Fíjense, teología moderna o gnosticismo. Y esto aquí me fui un poquito en la ola. ¿Ya? La fe se encuentra en el plano de lo irracional y lo ilógico. La gente ni siquiera busca fundamentar su fe. Por ejemplo, recién ustedes estaban viendo el tema escatológico, ¿cierto? Estaban viendo la escatología y estaban viendo, por ejemplo, las señales del fin, o cómo va a ser, si va a haber arrebatamiento o no va a haber arrebatamiento, si va a haber segunda venida o no va a haber segunda venida. Todo eso lo estaban analizando. Y esos son temas que incluso José de Patricio en un momento dijo, leí un libro y habían como 6 interpretaciones distintas, que eran interesantes, pero eran distintas. ¿Ya? Bacán. Sí, hay diversas interpretaciones. ¿Cuántos hoy día en la iglesia pueden dar respuesta a este tipo de preguntas? Yo creo que muy pocos. Porque es complejo. ¿Cuántos pueden tener alguna noción? Yo creo que aún menos. ¿Cuántos pueden tener una noción para poder responder? Pero ¿cuántos se han dado el tiempo de buscar, ya sea en oración, ya sea en el estudio de la palabra de Dios, esa respuesta? Y ahí está la crítica. Porque no vamos a negar que es algo complejo. Pero lo que a ti te gusta, ¿no buscas saber más de eso? Yo esto se lo enseño de repente a los jóvenes. Yo trabajo con los jóvenes y yo les digo, oye, yo tengo cabros que vieron una película de Harry Potter y se las vieron todas. Y después se compraron los libros, y después se compraron los disfraces, y después, y les dio, y les dio, y les dio. Lo mismo con los que leen ciertas cosas, con los que les gusta, no sé, pues Star Wars, pero buscan, ¿por qué? Porque les apasiona, porque les gusta. ¿Y por qué no mostrar esa pasión con lo que realmente nos apasiona, que es nuestro Padre? Y es una crítica súper dura, que tenemos que hacerla, tenemos que levantar la voz y decirle a la gente, nuestra pasión deja harto que desear. Hay cabros que son barristas de equipos de fútbol que son capaces de irse a la cárcel por su equipo de fútbol. Eso mismo era capaz de hacer Pablo. Pablo era capaz de irse a la cárcel por el Evangelio. Hoy día está difícil. ¿Cuántos son los valientes? Los no teólogos echan manos de palabras con un alto sentido de connotación. Por ejemplo, hoy día podemos levantar la bandera de Jesús, de Cristo, del Espíritu Santo, salvación, gracia, misericordia. Y aún así la gente ve esa bandera, comprende un poquito el contenido por la sociedad, no porque lo haya estudiado, entiende lo que es misericordia, entiende lo que es perdón, puede entender lo que es salvación, pero no conoce en profundidad lo que eso conlleva. Pero sirve.
Hoy día que yo a la gente vaya a predicar a la Plaza de Armas y hable de Jesús, la gente no tiene que haber ido a una iglesia para saber de quién estoy predicando. Porque es una palabra con un alto sentido, una alta connotación social. Pues fuimos un continente evangelizado a la fuerza por el catolicismo. Por lo tanto, hasta los indígenas saben quién es Jesús. ¿Ya? No es tan cierto eso de que faltan espacios por evangelizar en Chile. Yo podría decir que es muy poco probable porque es socialmente conocido Jesús. Hasta TVN nos ha hecho la pega mostrando a Jesús de Nazaret toda la Semana Santa. Entonces, se conoce. ¿Pero se conoce realmente a Jesús? ¿O se sabe de Jesús? Se sabe de Jesús. Entonces, cuando yo me pongo a predicar en la Plaza de Armas y predico de Jesús, pero no busco con la palabra llegar a que la gente conozca realmente a Cristo, sino que simplemente sigo bañándolos de una superficialidad de Jesús, sigo haciendo lo mismo que hace la tele, que hace la sociedad y que hacen todos. Y les digo, no, pero ven, si Jesús te ama, Jesús te acepta, Jesús te perdona. ¿Pero ese mensaje es completo o incompleto? Es incompleto. Incompleto, claro. Es incompleto. Y no es que nosotros le tengamos que bajar lo humo a la persona que está creyendo, pero digamos la historia completa. Porque los apóstoles así lo hacían. Decían, este es Jesucristo, el que vino, el que vivió como nosotros, el que murió, el que resucitó al tercer día, y que luego nos habló, lo vimos, lo tocamos, nosotros hablamos de lo que vimos, hablamos de lo que oímos, y no solamente lo hizo para demostrarnos algo, sino que para rescatar nuestras almas del infierno, para darnos una esperanza y para darnos redención, para que así nuestra vida sea santa y pura delante de Él, y podamos dar testimonio de Cristo a todas las naciones. Los discípulos contaban la película clarita, decían, Jesús te perdona, pero te pide esto, te pone otro estándar de vida. Pero de repente hemos llenado la iglesia con gente que dice, yo quiero a ese Jesús que me ama, pero no quiero a ese Jesús que me exige. Y la culpa no es de Jesús, la culpa es de nosotros que lo hemos predicado mal. Entonces predicamos palabras con alto sentido de connotación, pero sin significado. Y ahí hay un ejemplo. Hay una película que se llama El Rescate. En inglés, en mi inglés chilenizado, igual trato de hablar bien inglés, se llama Machine Gun Preacher, que significa el predicador de la metralleta. Se las recomiendo para que la vean de repente, está en Netflix. ¿Ya? Patito es experto en inglés, así que pronuncia bien. Ya. Excelente. Entonces él me corrige. ¿Ya? Este predicador de la metralleta, de la Machine Gun, Machine Guns. sí, era motoquero, tenía una vida pero terrible, y pueden ver la película. Yo le iba a mostrar una parte de la película, pero Anthony me quitó ese espacio. Pero se las dejo, le dejo el link después ya. Y el tipo se convierte, que no está mal, se convierte y se convierte bien, le predican desde la A a la Z, se convierte, no como lo que estoy diciendo yo recién. Y el tipo de repente escucha de estos reportajes de que hay hambre en África, de que se la pasa mal. Y el tipo se va a África a hacer misiones. Sí, Y resulta, ya, y es muy bacán porque la connotación, el sentido de lo que él hace es muy bueno. El tipo va a África, hace hogares, se trae a los niños, le trata de dar un nuevo sentido de vida, pero a los niños prácticamente los rescata, de ahí el nombre del rescate, de ciertos grupos guerrilleros. Y para rescatarlo, agarra la metralleta y se pone a pelear y a matar gente. O sea, ¿se entiende el dualismo que hay aquí? Aquí hay un dualismo. Porque el tipo quiere llegar y dar salvación a los niños al mismo tiempo que está matando gente. Y uno no sabe si la está matando simplemente por rescatar a los niños o porque también en el momento de la película se ve que el tipo estaba frustrado con la vida y creía que esa era la forma de sacar adelante la cuestión, si no se peleaba, no se lograba. Cuando la Biblia nos dice otra cosa. Entonces, claro, es muy lindo lo que hizo con los niños. Pero anda a decirle eso al hijo de uno de los guerrilleros que él mató. No se condice. ¿Dónde puedo yo a él
con la palabra de Dios, justificarlo. Justificar las muertes que él dio. Por más que a los niños los rescató y los llevó a un orfanato donde se le enseñaba la palabra de Dios. ¿Puedo yo justificar la muerte de las personas? Es como estar justificando las cruzadas. Entonces, ¿se dan cuenta? Un cristianismo sin sentido, con mucha connotación, pero sin sentido. Sin un sentido real y sin una verdad transmisible. Porque nos quedamos cortos. ¿Cómo defendemos eso? Hoy día los ateos dicen, oye, el cristianismo ha matado a más gente que cualquier guerra mundial. ¿Han escuchado alguna vez eso, no? Y lo dicen con caleta de autoridad, sabiendo de que nadie les va a rebatir eso. Y yo le digo, sí, pues ha sido la iglesia, pero no ha sido Dios. Porque la iglesia ha cometido errores. Así como la iglesia hoy día, una de las iglesias, porque a veces para zafarnos del problema le echamos la culpa a una iglesia vecina. Ah, los católicos tienen curas pedófilos. Ay, pero en otras iglesias también han habido pedofilia. Estos de allá son los que te cobran por la salvación. Sí, pero a veces también hay otras iglesias que también han hecho chiquiñoras con las plata. Entonces, para desligarnos le echamos la culpa a otra denominación. Y la verdad es que nos cuesta defender la fe y defender a Dios. Hoy día la gente no cree en Dios por culpa de los cristianos. Porque los cristianos no lo han sabido defender. No hemos sabido hacer apologética. Entonces ya no se desafía la fe por cuanto ahora la fe puede ser cualquier cosa. Cualquier cosa es fe. El predicador de la metralleta es fe. Hoy día podríamos levantarlo hasta el nivel de Pablo. ¿Por qué? Porque fue a otras tierras a evangelizar, a entregar la palabra de Dios, a matar a cientos. Eso no lo hizo Pablo. Fíjense, Jesús como bandera indefinida. ¿Se entiende el concepto de los colores de ese Jesús, cierto? De la bandera de la homosexualidad. Y lo que dice arriba es una sátira, porque dice, en vez de decir amén, dice amén. ¿Ya? O hombre. Entonces, la escuela teológica sigue utilizando el nombre de Jesús, pero Jesús comienza a transformarse en un símbolo sin definir. Hoy día Jesús acepta todo. El Jesús de hoy en día que a veces se predica, no le habría dicho a la samaritana, bien has dicho, no estás casada, porque sería una crítica hacia su vida. Y no se puede criticar la vida del otro. Bajo el Jesús de hoy en día. El Jesús que a veces se predica. Hemos predicado mal a Jesús. Lo hemos presentado mal. Porque Jesús le dijo a la mujer adúltera, ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Y qué le decimos nosotros a la gente? Jesús como bandera indefinida a veces. Jesús te ama. Y ahí llegamos. Porque no los queremos perder. Y no está mal. Pero hagamos el trabajo completo y si vamos a presentarle a Jesús por parte, hagamos la pega completa y presentémosle eso por parte, guiando la madurez de esa persona. Porque a veces si le presentamos que la fe nos demanda cambio, una persona dice, yo no quiero cambiar. Está bien, es el Espíritu Santo el que redarguye de todo pecado. Pero hagamos la pega y acompañemos a la persona a ese cambio. Pero a veces nos quedamos con que la persona asista, ¿no? Jesús te ama. Jesús ama todo. Y hoy en día, bajo la perspectiva del mundo, Jesús ama todo. ¿Será que Jesús ama todo lo que ocurre? ¿Nos ama a todos? Sí. ¿Ama toda cosa que podemos hacer? Absolutamente no, ¿cierto? Ese es el problema que tenemos como sociedad. Jesús como bandera indefinida. Perder la palabra de Dios no nos hace más pobres, no nos hace más pobres, porque todo lo que necesitamos lo tenemos en el nombre de Jesucristo. Eso es lo que dicen los teólogos de hoy en día. Perder la palabra de Dios no nos hace más pobres, porque en Jesús lo tenemos todo. Mentira. Jesús mismo dice, la escritura me apuntan a mí, hablan de mí. Y nosotros hemos dejado de buscar el perfil de Jesús en las escrituras. ¿Ya? Entonces, en el fondo se trata de un mero humanismo cubierto de una bandera religiosa.
a la que ponen por nombre Jesús y a la que pueden dar el contenido que deseen. Lo que sea, lo podemos asociar con Jesús, lo que sea. Hasta incluso una guerra, como lo hizo el Machine Gun Preacher. Aunque esta guerra era necesaria porque esto era infiel. Esta guerra era necesaria porque, no sé, imagínense, voy a poner un ejemplo extremo. Que el día de mañana en Chile prohibieran, pero literalmente prohibieran, predicar la palabra de Dios. Literal, sí, la prohibieran. Que pusieran, detuvieran al que predicara la palabra de Dios, o que confesara o que tuviera esa fe. Eso nos da el poder y la autoridad para rebelarnos en armas ante la autoridad y hacer una guerra. ¿Qué hicieron los apóstoles en el Imperio Romano? ¿Se rebelaron en armas? ¿Crearon un ejército? ¿Se dan cuenta cómo, qué tan cambiado está el mundo hoy en día? En donde el cristianismo, incluso yo le puedo hacer esta pregunta a una iglesia y una iglesia puede decir, oye, ¿sabes que me pusiste en una situación súper difícil? Pedro, Juan, Felipe no lo hubiesen pensado y hubiesen dicho, bueno, le damos desde abajo nomás, desde las catacumbas. Y si nos toman detenidos, nos toman detenidos, pero la palabra de Dios va a seguir siendo predicada. Pero no vamos a derramar sangre. Pero hoy día una iglesia podría decir, es que no, pues antes si podíamos adorar a Dios y ahora si nos prohíben, hay que desafiarlos nomás. Y ojalá las Fuerzas Armadas se nos unan. Jesús como bandera indefinida. Jesús también se movió. Se movió en el plano de este superior e inferior. Jesús pasó a ser al aspecto superior, o sea, lo indefinido, lo que no tiene explicación, lo que da lo mismo lo que signifique, porque da lo mismo, es Jesús. Es como decir Zeus, da lo mismo. Esto indica lo cuidadoso que debe ser el cristiano en esta época actual. Fíjense que el autor de este libro, se me fue, Schaeffer, dijo que él tenía más cuidado al escuchar la palabra Jesús en el mundo que al escuchar la palabra guerra. Pero cuando escuchaba la palabra guerra sabía más o menos lo que podía venir y de qué se trataba. Cuando escuchaba la palabra Jesús podían estar abriéndole el camino al cielo o podían estar abriéndole el camino al infierno. Así de fuerte. Y decir, ¿y por qué pasa esto? Porque hay muchos que han utilizado la palabra Jesús para predicar de lo completamente diferente a Jesús, alejando a las personas del cielo. Aún más que si lo dejaran pecar, porque el que peca sin conocer a Jesús, algún día lo puede conocer y puede decir, encontré mi salvación. En cambio, el que peca pensando que está haciendo lo que Jesús dice, le cuesta más volver de ahí. Qué duro, qué fuerte. Y hoy día yo les digo, lo cuidadoso que tenemos que ser como hijos de Dios para predicar a Cristo y lo responsable también que tenemos que ser, porque estamos compartiendo la verdad. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. Hoy, ¿qué connotación tiene después de haberle hecho este monólogo, esta palabra? Porque hay muchos que dicen Señor, Señor, cuando en realidad están haciendo nada de lo que el Señor dijo. Ni siquiera conocen a Dios, ni siquiera conocen a Cristo, ni siquiera conocen al Espíritu Santo. Son términos sin un significado. Coméntenme algo, ¿qué les parece lo que les estoy diciendo? Para no seguir hablando solo. ¿Qué les parece, chiquillos? Demasiado grotesco, demasiado agresivo. Creo que no es mentira, creo que es parte de la verdad que vivimos diariamente, porque cuando delante decía quién es Dios para ti, quién es Dios para mí,
Muchas veces cuando uno le pregunta a alguien, ¿pero cree en Dios? Sí, pero lo creo a mi manera y eso lo traspasa a su familia, lo traspasa a sus hijos, lo A traspasa a las todos. generaciones, sí. Mm. Sí, no, sí está bien que mi hija conviva con Juanito Pérez porque ella sabe, ella es mayor, ella sabe lo que hace. Y Dios la entiende. Entonces, claro, entonces qué grotesco porque en la verdad uno no, muchas veces por no tener herramientas, por no tener un conocimiento mínimo o básico de la palabra de Dios, nos quedamos callados y estas barbaridades, no sé qué calificativo colocarle a estas cosas, caen sobre nosotros y nos dejan sumergirnos en lo más profundo y no tenemos las herramientas para salir a flote. Entonces Esto, lo encuentro grotesco. esto es para alarmarse. Y cuando uno se da cuenta de esto, uno tiene que tener una reacción. Así que te agradezco, Gervasio, por esa categorización de grotesco. Pato. Mm. Eh, Comparto lo que dice Gervasio y pensaba en lo desprolijo que somos al amar al Señor, en lo inconsciente que somos de lo que significa de que a partir de, de lo que nosotros creemos en esta relación con el Señor, cómo podemos dañar a personas, cómo deformamos el mensaje al no reflejar el carácter de Cristo, pero sí, por ejemplo, decir que soy cristiano, ¿no? Y lo cual conlleva una tremenda responsabilidad, pero de la cual no somos conscientes. Mm. Y cómo de alguna manera uno aporta a lo que está describiendo usted, pues, pastor, acá en, en su clase de hoy. O sea, sin duda que cada uno ha sumado su granito de arena. Todos tenemos responsabilidad. Todos tenemos responsabilidad en ir descomponiendo la mirada que el mundo tiene hacia Cristo, porque de hecho me acordaba de mis hermanos, ¿no? Que siempre se han burlado, pero más allá que ellos no hayan dado el paso de fe, creo que muchas veces también yo daba asidero y no era consciente quizás de aquello, entonces pensaba en eso, ¿no? Y me da, me, me da mucha pena, ¿no? Mm. Pero No, lo Pato, tardo que somos. No, pero pero pena en el sí, no, no, sentido está bien, sí te con comprendo gozo, con perfectamente. gozo. Sí, no, sí te comprendo. Pero recuerda que ante Dios tenemos nuestro abogado, ¿cierto? Tenemos nuestro abogado delante del Padre. ¿Y quién es el que condena? El que condena es Sí, Satanás. Dios no nos condena. no, Dios dice, oye, ¿lo mm, entendiste? Bacán, vamos de nuevo. vamos ¿Ya? bien, ¿no? Sí. Exacto. Así que puede que cometamos errores, puede que nos hayamos equivocado, puede que el día de mañana nos sigamos equivocando intentando mejorar. Pero al reconocer y al intentar y al saber, Dios también, Él es justo y fiel. Él Mm, conoce lo profundo de nuestro corazón. ¿Se dan cuenta por qué es importante conocer bíblicamente a Dios? Conocer sus características, conocer quién es, cómo actúa, cómo se mueve a través de mi vida, cómo se ha movido a través de la historia, porque o si no podemos estar confundiendo y creyendo que Jesús es quien nos dice, mira, te equivocaste, tú me estás presentando mal, y cuando en realidad el que acusa, el que condena es Satanás, no es una actitud propia de Cristo. Entonces, ahí está el tema de por qué necesitamos presentar bien el Evangelio, ¿ya? Porque lamentablemente hoy día la gente dice, oye, me están ofreciendo una nueva pega, pero no le voy a contar a nadie, porque uno no sabe si uno le cuenta a alguien, a veces las cuestiones se echan para atrás, Satanás mete la cola. Y creemos que la bendición que nos está dando Dios es capaz de Satanás derribarla. O sea, le damos ese poder a Satanás. No, no creemos incluso en lo que Dios nos ha prometido.
Sí, Dios, si le cuento, me van a quitar la pega en otro lado. claro, entonces andamos con miedo. El Hijo de Dios no tiene temor, echa fuera todo temor. Entonces, como no conocemos de la palabra de Dios, no hemos llenado de superficialidad, hemos generado un sincretismo absurdo entre no sé, el paganismo, el catolicismo, etcétera, 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 y hemos creado dioses que no existen. Dios no es así. Dios no actúa así. Jesús no actúa así. El Espíritu Santo no se mueve así. El Espíritu Santo no es un poder. El Espíritu Santo es una persona. También hemos visto religiones que han acuñado esa palabra de que el Espíritu Santo es un poder que se mueve, el poder activo de Dios. No, es una persona con la cual me puedo relacionar, con la cual puedo conversar, la cual me transmite los pensamientos de Dios. Entonces, como no tenemos certezas bíblicas, somos, como dice la palabra de Dios, cualquier viento de doctrina nos lleva para donde quiera. Y resulta que, en cierto modo, si lo tomamos profundamente, ¿cuántas personas que no han dado un fundamento a su fe, hoy día dicen, Señor, Señor, cuando en realidad no le están diciendo Señor a Dios? Y bajo ese pensamiento, bajo esa lógica, no estaría mal que el Padre le dijera, no sé quién eres, no te conozco. Cuando yo leo esta palabra en el Evangelio de Mateo, yo digo, ¡ay, qué fuerte suena! Pero hoy día la leo con otra claridad. No es que esa persona conoce a Dios y le está diciendo Dios y Dios le está diciendo no te conozco. Es que esa persona nunca conoció a Dios, creyendo que lo conocía. Si eso es lo más terrible. Y es porque nosotros no lo hemos sabido presentar. No lo hemos sabido introducir. Entonces hay una responsabilidad en nosotros. Ahora, ustedes lo hago responsable porque ustedes están escuchando esta clase. Desde ahora son responsables. ¿Ya? Pero es bueno que nosotros lo compartamos. Una pregunta tan sencilla que se puede hacer en base a cualquier contexto. ¿Quién es Dios para ti? Y se van a dar cuenta al tiro la respuesta. Yo por eso lo felicité al principio. Ustedes me hablaron de padre, me hablaron de una relación personal, del fruto del conocimiento de eventos que han surgido en la vida. Pero hay otros que te dicen, no, pues Dios es Dios, el que aparece en la Biblia, el Padre Jesús, y te dan una definición. No hay una relación. Entonces, esta palabra tiene otro sentido ahora que hemos conversado esto. Fíjense, cuidadito, el pensamiento actual está trasladando todo lo que concierne al tema religioso de la esfera del debate a la esfera de lo que no es debatible. ¿Se han dado cuenta que hoy día el mundo dice, oye, ni siquiera nos critica por ser cristiano, dice, tú eres cristiano, está bien, es tu pensamiento? Y nosotros decimos, qué bueno, qué tolerante. Al final es totalmente lo contrario, es intolerante. Porque no ven el choque, no ven el choque de que uno sea cristiano con otro que es musulmán, con otro que es judío, con otro que es islámico, bueno, ya musulmán lo dije, con otro que es Hare Krishna, con otro que no ven el conflicto, lo ven como igual. Ellos creen en algo. Y no solamente el problema es de ellos que lo ven igual, el problema es de nosotros que nos vemos como iguales. Nos vemos como iguales cuando nosotros tenemos la promesa. Ellos no la tienen. O sea, la tienen, pero no la han entendido, no la han acuñado, no la han abrazado. Fíjense, qué gran suerte que de tantas religiones que hay, yo haya sido criado en la única religión que maneja la verdad. Así es. Somos parte de una misma cosa pareciera cuando en realidad no lo somos. Somos pueblo escogido por Dios, real sacerdocio, nación santa. Somos sacerdotes. Pero no lo hemos entendido. ¿Por qué? Porque nadie nos dijo y no nos hemos hecho el tiempo de estudiarlo. Algunos evangélicos han llegado ya al punto de afirmar que lo que importa no es probar o desautorizar tal o cual propuesta. No, la idea no es andarnos debatiendo entre nosotros. Lo que importa es que te encontrés con Jesús. O sea, si estáis en el catolicismo y te encontraste con Jesús, bien, pues si estáis en el mormonismo y te encontraste con Jesús, bien, pues sí, está lo mismo. El fin justifica los medios. Filosofía pura. Lo que importa es el encuentro con Jesús. Cuando un cristiano hace tal afirmación es que se ha lanzado consciente o inconscientemente a una experiencia cuyo subjetivismo latente
le pondría en el mismo plano del salto del absurdo. O sea, saltaste hacia algo desconocido que no tenía nada que te sustente. Querer conocer solo a Jesús sin conocer la Escritura, sin conocer la historia de la redención, sin conocer al Padre, sin conocer al Espíritu Santo, es no conocerlo. No conocís nada. Es no racional. Estamos abriendo la puerta para que muchas personas crean que da lo mismo una cosa que otra. Los hombres y mujeres de las próximas generaciones sentirán la inclinación insoslayable de considerarlo todo como igual. Va a haber, hoy día yo he visto iglesias, he visto iglesias evangélicas del séptimo día. He visto, mi iglesia, por ejemplo, yo asisto a la iglesia bautista. He visto iglesias bautistas adventistas. He visto mezclas de denominaciones. Yo no creo que la denominación me va a salvar. Para nada. A mí el que me salva es Cristo. No me salva de la denominación. Pero cuidado, ojito con esta, da todo lo mismo. Yo llego a Cristo por cualquier lado. Da lo mismo la puerta que escoja. Mientras llegue a Jesús está todo bien. No es así. Dios tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros. Y la adoración, esto que tanto le gusta a la gente hoy en día, adoración empieza por la obediencia. Entonces, la puerta habrá quedado abierta definitivamente de par en par si hacemos eso. Y la puerta abierta para cualquier cosa. ¿Por qué no experimentar entonces un encuentro con Vishnu, con Buda, con Krishna y cuánto otro se nos puede ocurrir? Si lo que colocamos en el compartimiento superior queda desligado de toda racionalidad, si no se discute en las escrituras como algo abierto a la comprobación, porque ese es el tema, las escrituras están abiertas a la comprobación. Digámoslo a un científico, a ver, agarra la Biblia, léela y demuéstrame que no es verdad. Hagamos ejercicio. Esa es la verdad. La verdad es que la Biblia tiene comprobación. Entonces, si negamos esa verdad, allí tienen que ver con el cómo y la historia, que nos obliga a tener que aceptar un compartimiento superior con etiqueta cristiana. O sea, da lo mismo por donde llegue. Si no creemos nosotros mismos en la revelación de Dios, ¿por qué no experimentar con otras cosas? Ten cuidado, el vocablo Jesús se utiliza para enseñar exactamente todo lo contrario de lo que Jesús enseñó. Muchos pecados son aceptados en el nombre de Jesús. Y aquí es una cosa que se me ocurrió el año pasado y lo quise mantener este año. ¿A dónde está? No, lo tengo más adelante. Jesús, ¿han visto esta mayo que no es mayo? La not mayo. Not mayo. ¿La han visto alguna? ¿La han escuchado? Que es, parece mayonesa, sabe mayonesa, pero no es mayonesa. ¿Ya? La venden en los supermercados, se llama not mayo. Porque no es mayo, pero es igual a mayo. Hoy día muchos están creyendo en el not Jesús. ¿Sabe Jesús? Suena como Jesús. Parece Jesús, pero no es Jesús. En el not Jesús. Hemos llegado a la situación dolorosa en que la propia palabra Jesús se ha convertido en enemigo de la persona histórica conocida como Jesús de Nazaret. Y con ello en enemigo de lo que Jesucristo enseñó. Es tiempo de poner en cuarentena el vocablo Jesús, decía Francis Schaeffer. No porque no amemos a Cristo, sino que porque le amamos verdaderamente, hemos de cuidar lo que decimos en el nombre de Jesús. Si no queremos seguir cometiendo este error, debemos, la palabra quizás no es cuidar, ¿ya? No es cuidar, si Jesús quiere que le prediquemos, pero hacerlo con entendimiento. Se exhibe como bandera sin contenido, sin definición, ¿cierto? Y eso ya se lo había explicado. Por eso el término, el concepto Jesús, hay que ponerlo en cuarentena y hay que limpiarlo un poquito. Fíjense Mateo 24:24. Escuchen esto, porque quizás les traiga una nueva luz. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas,
y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Esto es una palabra profética con respecto al anticristo. Al anticristo. Y nosotros creemos que el anticristo va a ser el demonio con cacho, vestido de rojo, tirando fuego por la boca. O sea, tan ingenuos somos que creemos que el anticristo se va a mostrar como algo que nos da miedo y aún así la gente lo va a aceptar. La verdad es que la palabra anticristo, ¿ya?, es Jesús quitado de significado y valor. Un anticristo. Pero es un Cristo. O sea, probablemente lo que estamos viviendo hoy en día. Un Jesús predicado sin contenido, sin forma, que parece Jesús, pero no es Jesús. Y que dice traer paz. Esa puede ser una interpretación de la Escritura. Wow. Nosotros nos asustamos y estamos esperando a ver que aparezca este cachúo. Y parece que está apareciendo con el nombre de Jesús, con la apariencia de Jesús, con las formas de Jesús, pero no es Jesús. Porque engañará incluso, si es posible, a los escogidos. ¿Seré yo, Señor? Me nace una inquietud hoy en Dale. día en la sociedad actual que estamos incluidos, insertos dentro del mundo cristiano. Usamos mucho esta palabra not y como que la hemos ido siendo parte de nuestro vocablo y resulta que, no sé si está bien o no lo que me viene a la mente, Dale, dale. resulta que estamos dando cabida abiertamente a algo para colocar cosas intermedias, o sea, ya no somos claros en decir, no sé, voy a usar algo que he escuchado harto, Dale, dale. No. los not jóvenes, que ¿Cierto? que a lo mejor no es malo, ¿Mm? pero me da la impresión de que nosotros mismos damos cabida a este vocablo que en cierto modo nos mete o nos inserta dentro de esta sociedad que nos hace creer en estas cosas y las hacemos parte de nosotros. O sea, no nos cuesta nada decir una sola cosa, porque Jesús no, yo siempre he dicho algo que yo creo que Llamar las así. cosas por su nombre, dices tú. Yo siempre he dicho, Jesús o te dice que es blanco o te dice que es negro, pero no te anda buscando la mitad de los colores. Sí, sí, O te te entendí. dice Es sí o te como llamar dice las cosas no. por su nombre, ¿cierto? Claro. Entonces es Sí. peligroso, en cierto modo, lo que nos está pasando en este momento en nuestra sociedad. Sí, pero fíjate que el término, bueno, yo sé que tú estás haciendo un ejemplo nomás, pero el término not, ¿ya? Eh, en ridiculeza esta mayo que salió, pero eso tiene que ver con algo, es un gancho comercial que hoy día mucha gente quiere vivir en un lugar donde se sienta cómodo, ¿ya? Por ejemplo, yo no le digo a una persona anciana, eh, viejo, persona de avanzada edad, a un discapacitado, como normalmente ha sido, yo poseo una discapacidad, no sé si algún momento se lo dije, pero yo poseo una discapacidad, y, pero hoy día ya está mal que me digan discapacitado, hoy día me tienen que decir una persona con capacidad distinta. Entonces hemos ingresado a una área de la historia en donde las cosas ya no son llamadas por su nombre de manera ruda, por un cuidado excesivo de el sentimiento de la otra persona. Yo no me siento mal si alguien me dice que soy discapacitado. A mí, para que lo sepan, para dejarlo claro, a mí me falta un dedo en la mano derecha. Tengo 4 dedos y mi mano es un poquito más corta también. O sea, no les voy a negar que durante una época de mi vida eso me marcó. Y gracias a Jesús definido y no sin contenido, me sacó de ese pensamiento y me hizo adquirir el valor que yo tenía. Eh, pero
pero reconozco que nos gusta estar donde nos sentimos cómodos. Y una persona, Patricio, disculpe, iba a decir algo. Sí, no, quería hablar a propósito de este tipo de lenguaje que hoy día Mm, tampoco puedes decir trabajadores, tienes que, la verdad que lo correcto hoy día es decir colaboradores. claro, claro, Bien, exactamente. Entonces todo se ha ido suavizando por un tema de placer y de sentirse parte. Hoy día en la empresa, todas las empresas están con el, ojo, empresa, no estoy hablando de iglesia, aunque pueden llevarlo para allá también, ¿ah? Pero todas las empresas están con este concepto. No, nosotros no somos una empresa, somos una familia. Todas las empresas están en la misma onda, en la misma onda. ¿Por qué? Porque es trabajar con el tema del placer, de que estamos en un lugar agradable, bla, bla, bla. Les vuelvo a decir, el anticristo nosotros creemos que viene con cacho y al final viene vestido de cordero. ¿Ya? Cuidado con eso. Por eso les puse ahí la verdad con minúscula. Parece verdad, pero no es la verdad. Y sí, te entiendo, Gerba, con el tema de llamar las cosas por su nombre, pero también debemos ser astutos también para saber cómo ganar el target que queremos apuntar. Y a veces quizá el not jóvenes puede ser indicado para un grupo social que no se quiere sentir viejo, pero que tampoco se quiere sentir joven, y quizás puede ser indicado para, pero llegado el momento, se le habla y se le llama por su nombre, ¿cierto? Puede ser un gancho, pero quizá vivir enajenándote de la situación en la que realmente estás, ese es un problema, ¿ya? No llamar las cosas por su nombre por siempre y que tú no te des cuenta en dónde estás por tenerte en un plano de confort, eso es un problema, ¿ya? Ahí yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Tengo, tengo un amigo ¿ya? que, que desde que lo conozco tiene 25 años. Sí, no, sí, de esos locos Entonces, tenemos todos. entonces Esos locos lindos. lamentablemente estas personas, y yo lo considero amigo, y es muy raro que yo considere amigo porque un amigo es algo bien especial para, para Eso. uno, pero yo lo considero amigo, nos conocemos en 30, más de 30 años, Mm. hemos estado en las buenas y en las malas, pero me río mucho porque se niega a envejecer, po. Sí, se niega a aceptar Entonces, su realidad. muchas personas, yo lo que yo dije es un ejemplo, no estoy diciendo que Sí, no, estoy sí, peor, es no. un ejemplo, pero Por pasa eso yo eso. te traté de interpretar bien. Sí, Claro, pasa eso y vive dentro de esa burbuja que no quiere reconocer, po. O claro. sea, Y es eh, fruto de nuestra sociedad. Nuestra sociedad ha hecho eso. No, no es culpa de él como individuo. Nuestra sociedad ha generado un nicho para que surjan personas así. Y esto con el mito de la adolescencia y el mito de la eterna juventud. Yo les digo a los chicos así, a los niños que yo le hago clase en octavo básico. ¿Cuántos años tenés tú? Cuando de repente lo encuentro haciendo alguna estupidez. ¿Cuántos años tenés tú? 13 años, me dice, 13 años. Nos falta el repitente 14 años. Yo le digo, la suerte que tenés tú. Y me miran, ¿por qué, profe? Sí, porque hace 50 años atrás estaríais trabajando en una mina con un cabro chico a tu cuenta. Y me miran así como, que se puso pesado. Sí, pues. ¿A qué edad crees que se casaron tus bisabuelos? ¿A qué edad crees que generaron una familia tus bisabuelos? Entonces, hemos generado el mito de la adolescencia, de que hay un periodo de la vida de nosotros en donde no servimos para nada y estamos solamente capacitándonos para la vida que viene. Esa adolescencia, el que te falta algo. Esa adolescencia no existía hace 40, 50 años atrás. Existía la niñez, juventud y adultez. La adolescencia no existía. No sé si alguna vez tú, cuando erais más chico, Gervasio o el José Patricio, escucharon la palabra adolescente. Yo creo que es algo más actual ni yo cuando era chico se escuchaba mucho la palabra adolescente. en mi época se pasó de niño a hombre y era, para contar, ¿Te das no cuenta? Entonces, había, no existía, de hecho yo creo que empecé a escuchar la palabra adolescente en el liceo, si es que yo no me equivoco, fue cuando claro, yo estaba en el liceo, pero claro. la conocí porque de donde yo vivía, que era en una zona muy rural, me trasladé a un pueblito se llama Coelemu, y ahí por primera vez creo que escuché la palabra adolescente.
Claro. porque en el campo era niño como hasta los ¿Qué 5 o 6 adolescente años, anda a trabajar? y era niño como hasta Claro, los 5, como hasta los 5 o 6 años era niño, y de ahí para adelante era hombre. No, Y sí. pare yo contar, y no había más. recuerdo, claro, que Da- te decían, ya estáis grande ya, bo, y no Sí. recuerdo que me hayan dicho adolescente, ya estáis grande ya, bo. ¿Se O dan mejor cuenta, no? dicho, con todo respeto, ya estáis hediondo ya, una cosa así. Sí, no, ya estoy todo hediondo. Ya Pero estamos. no recuerdo, de verdad me da mucha risa, pero no recuerdo Sí. que me hayan llamado que era adolescente. Y Para nada. fíjense que la sociedad genera un nicho para eso. El infantilismo. Y han surgido otros, ¿ah? Estamos después, ahora ya estamos con los adolescentes de 30 años, que todavía que viven con los papás y que siguen dependiendo, y así, así y así. Entonces es algo sistemático y que tenemos que ver cómo la sociedad ha ido afectando a la vida del ser humano y atrofiándolo, porque eso ha generado adultos infantiles, adultos a los que no se les puede decir las cosas por su nombre y que se sienten. ¿Ya? Es para reflexionar, es todo un tema sociológico que de una u otra forma, no quiero satanizarlo, pero que de una u otra forma las tinieblas lo han utilizado para también que la gente no pueda tomar la verdad de Cristo, que es que todo cristiano es un hijo de Dios y es un ministro. Pero en la iglesia tenemos más gente que es guiada por otros que a personas que guían a otros. O sea, es más fácil irse a sentar al templo que ir a hacer. ¿Por qué? Porque nunca han tomado responsabilidad en nada. Po. No hay liderazgo, no hay servicio. Simplemente, mándenme, yo lo hago. Sí, pero despierta tú, po. Si Dios te está llamando a ti algo. ¿Se dan cuenta, no? Sí, podemos terminar hablando toda la noche, pero es algo sistemático y lo vemos dentro de la misma iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. Fíjense, ahí está el anticristo, el no Cristo, eso es lo que yo les decía antes, ¿cierto? Puede que al distraernos y suavizarnos, dejándonos cautivar por el mundo, estemos arrastrando a la próxima generación, aún sin proponérnoslo, a la vorágine del sistema moderno. O sea, lo estamos siguiendo infantilizando. Todos los días examinaba las escrituras, Hechos 17:11, esto de los bereanos. Cuando Pablo le fue a predicar a los bereanos decían, escuchaban con atención a Pablo, pero después de que lo escuchaban, iban a la escritura y lo comprobaban. Yo a los niños cuando les enseño historia en el colegio les digo, ¿y ustedes creen todas las tonteras que yo les digo? Pero usted es el profesor, usted no nos va a mentir. ¿Y si yo te estoy metiendo de mi cosecha? ¿Cómo sabes tú si es verdad lo que te estoy diciendo? Ahora, se los digo a ustedes como pastor. Si un pastor está adelante predicando, ¿ustedes verifican lo que está predicando el pastor? ¿Ponen en duda eso? No es que nos pongamos humanistas, pero ustedes hacen el ejercicio de los bereanos de ir a la escritura y comprobar si lo que se dice es correcto. Yo No, no, yo no que dude de lo que está hablando el pastor, pero como quedo con la inquietud, voy Pero cuesta, y lo reviso porque cuesta. quedo con la inquietud, po. Pero más que todo Sí. porque a veces no entiendo. Claro, pero una cosa es no entender quizás lo que te está diciendo y para solucionarlo va a la misma fuente que te lo dijo, al mismo pastor le dice, explíquemelo, pero no vas a la escritura. No tienes un conocimiento previo que te diga, a ver, hagamos ¿cómo se dice? No me acuerdo cómo le llaman las noticias cuando hicieron fact check o algo así, para ver si claro. las noticias eran reales o no. ¿Ya? No hacemos ese ejercicio, ¿por qué? Porque vamos a la misma fuente y la fuente obviamente nos va a decir, no, esto se trata de esto, y obviamente nos va a decir lo mismo, pero la fuente real es la Biblia. Y como no estamos preparados en Biblia, cedemos. Y cualquiera Muy nos mal, puede claro. mover hacia cualquier lado. Hay que examinar, hay que ser como los verianos, hay A, que examinar la escritura. a veces me pongo un poco incrédulo cuando a veces viajo y pongo ¿Ya? alguna prédica mientras vengo viajando, Mm. ¿ya? Y a veces me pongo un poco incrédulo porque he escuchado varias prédicas y, y quiero no pensar mal, pero cuando empiezan a tirar versículos y a cada rato, y yo digo, entre mí, ¿Con quién se enojó sabrá, este predicador? sabrá tanto este compadre, sabrá tanto que, ay, que Mateo tanto y que he hecho tanto,
Entonces digo, es una verdadera Biblia andante, o sea, a Hay veces algunos que son quedo, así, hay algunos, pero a mí me cuesta, yo creo a que es una de mí- mis debilidades, me cuesta decir versículos de memoria. Yo entiendo el sí, contexto, yo entiendo el concepto y el A mí me principio, pasa exactamente lo mismo pero también. no, me cuesta decirlo de memoria. yo me pongo un Tengo poco en esa pega a debilidad que veces. siempre le pongo a mi cosecha. Le agrego una coma, un Yo punto. quería mencionar el hecho de que, para ser honesto, ahí seamos Gervasio más honesto en ese aspecto de que en general no dudamos, sino que simplemente a lo más podemos dudar, pero nos quedamos ahí, o sea, de ahí a sentarnos a escudriñar y Claro. después volver a la carga y decir, ¿sabe qué? Mire lo que usted dijo, esto no era así, sino que, o sea, yo la verdad, para ser honesto, tendría que decir, Sí, no sé, si puedo decir una vez, creo que es mucho, pero claro. Y sí. quizás es más probable que pase con un predicador de otro lugar donde yo no asisto, pero quizás con el que está todos los domingos en mi iglesia es más difícil. Y lo digo como persona que predica en su iglesia también. No es una crítica al pastor Adrián ni nada de eso, sino que es que nosotros hagamos el ejercicio de acercarnos a las escrituras personalmente, que nos apasionemos por eso. Yo conozco cabros que Mm. son de barras de equipo de fútbol, que se aprenden los cánticos, sacaron un cántico nuevo y ya se lo aprendieron ya. ¿Por qué? Porque les apasiona. Nosotros no hacemos ni eso. ¿Ya? Todavía hasta nos ponemos a alegar porque sacaron los chiquillos del Ministerio de Alabanza una canción nueva y no hemos terminado de aprender la antigua. Entonces, no hacemos ni siquiera el esfuerzo. Y es una crítica en general, no hacia ustedes, yo sé que ustedes la entienden, pero de todas formas, como esto queda grabado, lo digo. Es una crítica general hacia las iglesias y hacia los feligreses, de que tenemos poca responsabilidad en nuestra labor como hijos de Dios. Y fíjense acá, dice, compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Proverbios 23. Compra la verdad y no la vendas. y lo podríamos tomar como coloquialmente, no la vendas, no la vendáis. Porque es lo mejor que podéis tener, la verdad. Fíjate, la verdad. Consecuencias de enfrentar la fe con racionalidad de manera antibíblica. Nos quedamos sin una adecuada base para la ley y el orden. Recuerden que la palabra de Dios es lo que necesitamos para tener orden en nuestras vidas. Si no la tenemos, no va a haber nunca orden, no va a haber nunca un adecuado comportamiento. Nos quedamos sin respuesta ante el problema del mal. Recordemos que todo el mal surge de una caída. Y esa caída está enfocada en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos menciona esa caída. Nos da un sustento hacia la caída. Nosotros hoy día la gente dice, ay, ¿por qué? ¿Cómo existe Dios si hay tanto mal? Ahí está la respuesta está en la caída. La gente está en rebeldía contra Dios. Esa es la razón por la que hay maldad en el mundo. Esa es la razón por la que hay enfermedad en el mundo. Esa es la razón por la que el hombre hace lo que quiere, porque hubo una caída. Esa es la respuesta. Pero si nos negamos a aceptar esa respuesta, bueno, estamos todos locos entonces. Entonces, nosotros cristianos tenemos que defender nuestra verdad. Perdemos nuestra oportunidad para evangelizar al ser humano auténtico del siglo XXI en el contexto de su condición auténtica. Tú eres un pecador. Pero nos cuesta decirlo. Hoy día donde cuesta decirle anciano, viejo a una persona, más cuesta decirle pecador. Hay que decirle a la persona, tú eres pecador. Tú necesitas salvación. La salvación Jesús te la quiere dar. Para eso te pide que te arrepientas. ¿Quieres arrepentirte? Pero nosotros presentamos a Jesús sin buscar que la otra persona se arrepienta. Es un problema. Por eso la verdad de Dios es la verdad. Pero nosotros hemos estado predicando cualquier verdad en minúscula, porque no la hemos predicado bien. Somos creaciones de Dios. Nosotros no somos parte de la máquina de la naturaleza. Nosotros podemos tener una relación con Dios. Nosotros podemos tomar decisiones. Nosotros afectamos nuestras vidas. No somos parte de la máquina. Somos objetos creados, o sea, somos sujetos creados para tener una relación con Dios. Si tu vida está incompleta es porque no has estado haciendo para lo que fuiste creado. Jesús es el Señor de todo. Toda autonomía es incorrecta. Yo no puedo vivir independiente de Dios porque de una u otra forma mi vida lo va a sentir
y se va a sentir vacía. La ciencia autónoma, el aborto autónomo, todos son nocivos. Entendemos que esta disciplina puede prescindir del contenido del mensaje que Dios nos ha comunicado. O sea, no pueden prescindir, no pueden estar ajenas. Todo está relacionado con Jesús. El Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, nuestras vidas, todo, el arte, la filosofía, la ciencia, todo está relacionado con Cristo. El mensaje no puede desarrollarse de la Escritura. No podemos predicar a Jesús sin predicar de la Escritura. Porque si no, es un emblema vacío. Y la Biblia se sostiene por sí misma. El ser humano no es una máquina, no somos una creación, sino que somos una creación a imagen de Dios. Somos un producto natural de lo impersonal. Y eso aparece en la Biblia. No es según yo, no es según la palabra de Dios. La verdad, conceptos de verdad. Fíjense en esto y con esto termino. El griego, la verdad, es un sistema metafísico, ¿ya? Que está equilibrado en armonía consigo mismo y en todos sus puntos. O sea, se sostiene. ¿Por qué? Si yo tiro una pelota para arriba y esa cae, está la ley de gravedad y eso es verdad. ¿Por qué? Cada vez que lo haga va a volver a pasar. Hay armonía. En cambio, el concepto de la verdad según la cultura judía y bíblica es una apelación a una historia. La verdad no tiene que ver con un hecho, tiene que ver con una historia, con una explicación del porqué de las cosas. No tiene que ver con el cómo funciona, sino que el cómo llegamos a esto. ¿Se dan cuenta que es totalmente distinto? Si yo empiezo a leer la Biblia buscando la explicación del qué es, puede que la encuentre, pero la Biblia lo que me está tratando de decir es el por qué llegamos a esto. ¿Por qué somos así? ¿Ya? El concepto judío se separa del griego en el punto en que para el hebreo la verdad echaba raíces en la historia, en el espacio y en el tiempo. Y Jesús ha echado raíces en la historia, en el espacio y en el tiempo. Por lo tanto, la pregunta es, ¿prosigo a la meta? Me gusta usar la palabra de Dios también para hacer estas preguntas. ¿Prosigo a la meta? Una palabra que es caballito de batalla para muchos cristianos. Prosigo a la meta, el real llamamiento. Pero ¿prosigo a la meta? No podemos sucumbir, ya que al hacerlo dejamos de comunicar realmente el mensaje cristiano. Jesús es la única verdad y esperanza. Y con eso, colorín colorado, esta asignatura se ha acabado. Hay una verdad que se puede transmitir. Es una verdad que es necesaria. Pero si los inocentes siguen guardando silencio, atengámonos a las consecuencias. Comentarios. ¿Qué le ha parecido esta asignatura? Espectacular. Yo creo que wow, hoy día fue como demasiado, se acabó todo lo simpático del profe, Claro, como que fue hoy día, nos cambiaron claro, el un golpe profesor. iba y golpe venía, así como que decía, hoy día Claro, fuimos ¿qué, demasiado. qué pasó con el profe que vino en las otras clases? Digo yo. Oh, hoy día sí que vino, pero ya creo Me acordé de que, mi madre. como dirían los viejos antiguos, decían, sin pelo en la lengua. ¿Ya? O sea, es que el concepto cuando usted dice verdad absoluta, es como el concepto antiguo que los viejos decían sin pelo en la lengua. O sea, creo que es un tirón de oreja tremendo para nosotros los cristianos de caer en este error de muchas veces quedarnos tranquilos y no hacer nada cuando nos enfrentamos a la sociedad y nos hacen preguntas tan simples que ¿y por qué creen en Dios? Y uno para no complicarse tanto, nada, la hace la hay nomás y listo y se acabó, pues. Porque me lo enseñaron de chiquitito. Claro, y no nos atrevemos muchas veces por no hacer el ridículo, por como cuando empezamos la clase, por no tener respuestas, por no tener una base cristiana, por no atrevernos a estudiar la palabra, por no atrevernos de vez en cuando a escudriñar un poco la escritura, por no detenernos muchas veces en un libro de la Biblia, por no indagar sobre la vida de Cristo, por no tener una base de decir qué es lo que enseñaba el Antiguo Testamento, cuáles son los conceptos del Nuevo Testamento,
y todo eso, o sea, creo que esta vez fue un tirón de oreja bonito, tremendo, porque Con amor. nos cae, nos hace, como diría el Felipe Free, con cariño. También me hizo Claro, caso a mí. Con respeto, dice el Felipe Free, Con respeto, con respeto. Entonces, no, yo lo encontré muy, muy bueno, muy Qué bueno. agradecido, pastor, de esta clase, porque creo que el título lo dice todo, verdad absoluta. Verdad absoluta. Nos falta, personalmente hablo por mí, que creo que soy un niño dentro del aprendizaje, pero eso me motiva más porque significa que si soy Eso, un niño tengo más tiempo para estudiar. esa es la actitud, esa es la actitud. Sí, Eso. Qué rico. Gracias, Gervasio. Patricio, claramente. Eh, pucha, me estaba, me preguntaba de que cómo se ha ido instalando esto de que al final tenemos que tener mucho cuidado con decirnos cosas que no sé si es menoscabo, pero que no nos causen placer, por ejemplo, para decirlo de alguna manera. Cómo ha minado también la formación de nuestro carácter. En el sentido de que la ausencia de escuchar con mayor frecuencia que nosotros creemos, realmente como es las cosas, en el sentido de que, como decía Gervasio, sin pelo en la lengua, pero también al pan, pan, vino, vino. O sea, con mucha claridad. Y realmente decir, bueno, esto son cosas, esto dice la palabra, y confrontarnos con la palabra y escuchar, como decía, con más frecuencia de la que nosotros quizás nos gustaría, realmente como tienen que ser, ¿no? Esto de que hay que corregir, que estás mal, que en realidad estás con eh, vamos a decir, desviación, y no viviendo con esa claridad que finalmente lo que uno hace es traer el reino a tu vida, o sea, a los que te rodean, a los que te conocen. Por lo tanto, finalmente es como un absurdo por cuanto al final terminas dañándote tú mismo y a los que... oye, José Patricio, con respecto a lo que estáis diciendo, y Gervasio también, ¿no les cobra sentido cuando, ya que tú decías del absurdo, ¿cierto? ¿No les cobra sentido de cuando Jesús hacía este teatro de lo absurdo también y decía, oye, nadie tiene una lámpara para ponerla debajo de una mesa, ¿cierto? Nadie tiene una lámpara como para ocultarla. Si alguien tiene una lámpara es para ponerlo alto y que alumbre el lugar. Hoy día la verdad ha sido ocultada y ha sido puesto por nosotros en ridículo. No le hemos tomado el significado que corresponde y la hemos trivializado. Así que, si bien ustedes dicen que hoy día salí como el predicador de las metralletas, era la intención, porque esto tenía que llegar, para mí que me comprometan a decir, tú vas a hacer la asignatura de verdad total, es como, pero había que llegar a la verdad, pues. O sea, estoy vendiendo la mentira y estoy vendiendo puros pescados. Entonces, esa es la idea y yo le agradezco el compromiso que ustedes han tenido, también Evelyn y Carlos, si no me equivoco, era el otro, no, nuestro otro compañero, no recuerdo el nombre, eh, porque han sido realmente entretenidas las clases para mí hacerlas, pero también la interacción con ustedes. Y por lo mismo, yo no les he mandado a hacer trabajo, porque yo he visto una buena interacción, pero les voy a mandar a hacer un trabajo, pero no tienen que escribir nada. Y ahora me salgo de la reunión. Y después vuelvo. No, el trabajo es este. Vas a agarrar tu celular y te vas a grabar un monólogo de no más de 5 minutos, en donde tú me digas por qué la verdad de la Biblia es la verdad. Mira qué linda actividad. Tienes que grabar y decir por qué la verdad de la Biblia,
que para mí es la verdad, no tendría que decir la verdad de la Biblia, pero porque la verdad de la Biblia es la verdad. Lo único que te pido es que sea en un fondo blanco para que esto pueda ser usado en tu contra en otro momento. Pero eso te lo pido porque conversando con el pastor Adrián, le decía que estoy feliz con esta asignatura, estoy feliz con lo que anotan, porque ahora cuando me respondieron, yo los podría haber grabado y su tarea estaba lista. Porque se dan cuenta que como empezaron este ramo, a cómo se van con mucho más fundamento. Y al mismo tiempo desafiados a tener muchos más. Sí. Eso es lo bonito. Y me siento realmente bendecido de Dios de poder haber podido guiarle en este curso. Así que voy a grabar el video que les debo, que no va a ser una clase, sino que va a ser un resumen del contenido que hemos visto. Es lo más resumido posible. Como para que ustedes se puedan agarrar de eso, para después para decirme por qué la verdad la verdad bíblica es la verdad. Pero si lo dicen con sus propias palabras, mejor todavía. ¿Ya? No más de 5 minutos. ¿Les parece bien? Maravilloso, sí. Espectacular. Espectacular. Porque Oh, ese es un realmente, ejercicio de lo que ustedes tienen que hacer día a día. Defender la verdad. así es. ¿Ya? Sí. ¿Me permiten orar por ustedes? Ya Amén, pues, sí. vamos a orar. Amado Padre, yo hoy día agradezco la presencia de tu Espíritu Santo en medio nuestro. Porque, Señor, estando tan distanciados uno del otro físicamente, Señor, tú nos has podido reunir en la presencia de tu Espíritu Santo. Señor, tú nos has confrontado porque quizás los chiquillos hoy día se ríen de que yo vine dando palo, pero Señor, tú sabes que el primer palo me lo das a mí. Porque yo al acercarme a tu palabra siempre también soy redarguido, Señor. Siempre encuentro, Señor, que en mí hay tanto que cambiar aún. Y Señor, también lo hay en los chiquillos. Por eso yo te pido, Señor, de que tú les bendigas, que tú reafirmes su identidad como hijos tuyos, Señor. Que no permitan y no des espacio a la condenación en sus vidas, sino que al contrario, tu amor sea trayendo la verdad a sus vidas, Señor. Tu amor que no condena, tu amor que perdona, tu amor que brinda salvación para vida eterna. Este amor, Señor, pueda cubrirlo, Señor, y que día a día, Señor, no solamente al abrir su boca, sino que al vivir, también puedan demostrar que la verdad es verdad y que el mundo la necesita. Que otros los vean a ellos y puedan decir, yo quiero vivir como Gervasio, yo quiero vivir como José Patricio. Señor, te pido que tú le ayudes en cada una de sus batallas, que independiente de lo que ellos puedan pensar y de si son merecedores o no, Señor, tú, Señor, lo hiciste merecedor por tu sacrificio en la cruz. Y que tú, Señor, siempre le recuerdes esta verdad de que han sido comprados por tu sangre y eres tú quien le has dado dignidad delante del Padre. Gracias, Señor, porque no es por mérito nuestro, es por tus méritos, Señor. Y simplemente nosotros nos cuadramos con tu verdad, dispuestos a hacer todo lo posible para hacer lo correcto en nuestras vidas y entendiendo también, Señor, de que tú nos ayudas y que tú nos acompañas en cada una de nuestras batallas. En el nombre de Jesús, Señor, bendíceles todo aquello que tú le has prometido, Señor, aquellos dones, aquellos ministerios, Señor, que se sean realizando para que el mundo sepa, para que el mundo conozca, no de segunda fuente, sino lo que ellos han visto, lo que han palpado, lo que han oído, puedan conocer de Cristo como la verdad absoluta. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén. Amén, Señor. Amén, Que Dios Señor. le bendiga, chiquillos. Un gusto, Igual, un gusto. Pastor, muchas gracias por tantas cosas que nos reveló en estas clases. Sinceramente, es un condensado que, wow, a uno lo confronta también. Y eso también es de mucha bendición, sentirse confrontado con la verdad y con toda esta perspectiva que nos ha puesto enfrente, Pastor. Así que doy gracias al Señor por todo su saber, su sapiencia y sabiduría para poder enseñar estas cosas, porque una cosa es saber y conocer, pero otra cosa también enseñarla, y ahí se nota mucho el amor de Dios en su corazón y sentir a Cristo en la forma en que usted entrega lo que sabe. Es realmente también maravilloso, Pastor, así es que agradecer. Muchas gracias, José Patricio.
esta clase que es muy, muy, muy linda, muy, 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 muy potente. Me siento bueno. como más fuerte, más empoderado. Esa es la Muchas actitud. gracias. Así Esa es la es. actitud. Vamos, Muchas Muchas gracias. Muchas gracias, Buenísima. chiquillos. Gervasio, nos vamos moreteados a acostar hoy día, compadre. no, hoy día me voy más machacado que membrillo colegial. Pero increíblemente con un gozo que es una locura. O sea, como me voy, no sé, moreteado, Bacán. pero con gozo. Eso es lo rico. Ya No, pues, Muy chiquillos. rico. Así que muy, muchas muy gracias, pastor. agradecido, pastor. Así que, como dijo Patito, yo igual me adhiero a las palabras de él. Creo que ha sido de gran bendición. Creo que sus clases, excepto la de hoy día, han sido muy dinámicas, muy agradables, muy interactivas, y eso hace que uno, aparte de aprender, se entretenga, que muchas veces yo he estado en cursos donde uno está así todo el rato, ya que se queda dormido, que ojalá termine luego, pero han sido clases muy entretenidas, que el rato ha pasado volando, y ahí se nota ese amor, esa pasión que tiene usted por la palabra y por enseñarla. Así que muy, muy agradecido igual de su persona, y que Dios le siga Amén, bendiciendo Señor. a Muchas usted, a gracias, su Señor. familia, para que todo lo que usted pueda llevar adelante sea de bendición para otras personas. ¿Ya? Muchas Déjelo gracias. ser, Señor. Me bendicen mucho sus comentarios. Señor, gracias por el corazón. Lo que yo les digo, miren, a ver, Gracias. dejemos hasta aquí la grabación.